Hola, ¿ya te sabes el primero y el segundo tipo de condicional? Pues quédate aquí para ver el tercero. Mi querido amante del español, hoy vamos a ver un tipo de condicional que es un poco complicado. El tercero, es el último, pero verás que aquí practicando te va a quedar muy claro. Vamos, como siempre, primero a ver la estructura, dar ejemplo y haremos unos ejercicios. Así que adelante con mis transparencias. Vamos a empezar esta nueva lección. ¿Qué es una oración condicional y qué tipos de oración condicional? Si todavía no lo sabes, te aconsejo que antes de ver este vídeo visualices este vídeo mío que hice hace unos meses sobre la primera forma de condicional y aquí te dejo el enlace. ¿Qué expresa una oración condicional del tercer tipo? Expresa situaciones imposibles o irreales en el pasado. ¿Y cuál es su estructura? Vamos a tener tres tipos de estructura distintas. La primera se hace con sí más el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, seguido del condicional compuesto de indicativo. Veamos unos ejemplos. Si hubieras estudiado más, habrías aprobado el examen. Si hubiera ganado la lotería, habría viajado por todo el mundo. Como ves, son situaciones en el pasado que son ya imposibles de suceder. Una segunda forma de expresar este tercer tipo de condicional es con de más el infinitivo compuesto, seguido del condicional compuesto de indicativo. Vamos a ver un ejemplo. De haber sabido que hacía tanto frío, no habría salido. De haber ganado la lotería, no habría pasado tanta hambre. Otra vez, situaciones irreales o imposibles en el pasado. Y ya, la última forma de expresar esta forma hipotética en el pasado es con sí más llegar a más infinitivo seguido del condicional compuesto de indicativo. Y sería este ejemplo. Si llego a saber que la película duraba tanto, no habría ido al cine. Ahora te toca a ti hacer unos ejercicios y practicar. Así que aquí te dejo unas oraciones. Ahora, por favor, haz pausa y conjuga los verbos que están entre paréntesis. Y aquí tienes la respuesta y seguro que lo has hecho muy bien. Haz pausa también para corregirlo. Bien hecho. Tenemos ya entonces otra lección aprendida. Pues ahora ya sabes, te toca a ti practicar, que este tercer tipo cuesta un poquito, pero seguro que lo dominas muy pronto. Ahora, te suscribes si no lo has hecho y nos vemos en mi próximo vídeo. Adiós.